Muy buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras también. En esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Ya estamos avanzando hacia la Navidad y nos trae también a la memoria de que el Señor muy pronto va a venir en la fragilidad de un niño, muy vulnerable, muy dependiente, muy débil. Y bueno, en la iglesia se está en estos días, en estos tiempos, cuidando mucho el tema de los niños, adolescentes y personas vulnerables. Es no solo una preocupación, sino una ocupación. Y ese va a ser nuestro tema hoy, ¿verdad, diácono Ignacio Medina? Buenos días, ¿cómo estás, diácono? Buenos días, Roque, y buenos días también a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes como cada domingo. Asimismo, asimismo, Roque, es por eso que nuestra invitada hoy, tenemos en realidad dos invitadas, la hermana Cintia Mabel Núñez da Silveira Colmán. Ella es misionera redentorista y también es la secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal para la Protección de Menores y Personas Vulnerables. Buenos días, hermana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a la amable teleaudiencia que nos acompaña. Y bueno, y vamos a hablar de este tema que interesa mucho a la iglesia, interesa mucho a la comunidad en general y que es un tema bastante delicado también. Así es. Y bueno, la otra invitada que tenemos es a Edith Segovia Johansen. Ella es formadora del Instituto Pastoral de la Juventud del Paraguay. Buenos días, Edith. Buenos días. Gracias por la invitación, como decíamos, ¿verdad? La oportunidad de poder hablar de un tema tan sensible como es la niñez, la adolescencia. Las personas vulnerables nos llaman, hoy nos invitan aquí, así que con mucho gusto estamos acá para compartir este tema. Bueno, tenemos dos personas que nos pueden ayudar en la reflexión de este tema. Pero dejo a cargo de Ignacio lanzar las primeras preguntas del por qué están aquí y por qué ese tema es tan importante para la iglesia, Ignacio, porque vos siempre andás por ahí también, en todas las comisiones pastorales de la Conferencia Episcopal prácticamente. Ignacio. Sí, así es, Roque. De hecho que la iglesia, por supuesto la hermana nos va a explicar mucho mejor porque ella es la que está metida también en ese tema, ¿verdad? Para la iglesia paraguaya también es algo muy importante la prevención contra los abusos de la niñez. Para ello, la conferencia tiene un protocolo, ¿verdad, hermana? Si podía explicarnos un poco cómo nació ese protocolo, qué puede decirnos de ese protocolo sobre cómo se hace la prevención contra los abusos. Qué pregunta. Bueno, y la verdad que el protocolo actual que tenemos, el protocolo que es el protocolo vigente, que es como una fusión entre la Conferencia Episcopal Paraguaya y la Conferencia Religiosa del Paraguay, porque Paraguay creo que es el único país que tiene este protocolo unificado entre ambas conferencias religiosas y Conferencia Episcopal. Entonces todo este caminar tiene ya más o menos 13, 14 años, desde el 2010 que se viene trabajando con esto. Y bueno, fue avanzando hasta que este año, por fin, en febrero de este año, se lanza el documento oficial y donde se le distribuye a todas las diócesis para que ellas puedan formar sus comisiones particulares, porque la Conferencia Episcopal tiene su comisión que se oficializó también más o menos en el año 2018-2019 y las diócesis también están llamadas a tener sus comisiones de prevención contra estos hechos. Entonces,
lo que se enfatiza o la conferencia pide desde el Papa hasta, bueno, hasta las pequeñas iglesias es justamente esto, la formación para la prevención, y que es lo que justamente pretende la comisión episcopal en conjunto con otras organizaciones. Y justamente el IPJ, aquí la compañera es parte de este instituto, estamos enfocados en eso, la formación para la prevención, la información primero, como primer paso. Y luego vendrán los otros. Así es. Bueno, Edith, tengo entendido, resulta que el tema de la prevención, y yo se lo dije varias veces al cardenal Martínez, es mucho más complejo, y que a veces cuando los abusos suceden, se ven los abusos sexuales. Pero el contexto del abuso es mucho más amplio y viene del abuso de poder, del abuso de conciencia, de una serie de abusos previos que generalmente llevan a cometer los abusos ya de tipo sexual. En ese sentido hay un enfoque pastoral, creo que ustedes le quieren dar también en el Instituto Pastoral de Juventud, Edith. Así mismo. Justamente el enfoque pastoral pasa por eso, ¿verdad? Pasa por el tema de la formación, por el hecho de que nosotros podamos compartir también con diferentes instancias de la iglesia. Hablamos de pastoral de juventud, como formo parte de este instituto, ¿verdad? Por supuesto es el tema de la formación, pero es un cambio de mentalidad. Lo que se busca, lo que deseamos llevar adelante es un cambio de mentalidad y un cambiar nuestros corazones, porque para que se generen este tipo de violencias, ¿verdad?, que son los abusos, nosotros primeros también tenemos que estar impregnados de la ternura de Dios, impregnados de lo que es conocer el buen trato, conocer lo que a nosotros nos hace también cambiar como personas, y eso en todas las instancias, no solamente en la iglesia o podemos decir en ciertos estamentos, ¿verdad? Yo creo que toda la sociedad es lo que está llamada hoy en día a un cambio de mentalidad y a esa búsqueda de un desarrollo diferente, de formación desde los niños, desde la niñez, desde cómo nosotros hablamos, desde cómo nos posicionamos, desde inclusive la mirada que nosotros dirigimos a las personas hasta nuestro ser adultos, porque educar con ternura, educar para un desarrollo humano más pleno, es justamente esa educación que viene desde el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, un poco es el enfoque pastoral que queremos dar desde la sinodalidad también que nos pide tanto el Papa, ¿verdad? Acá con la hermana Cintia sí hay un trabajo en conjunto también que se está haciendo en la iglesia, y sin embargo todavía estamos llamados a seguir abriéndonos más, a seguir buscando la modalidad para que la sinodalidad no se quede solamente en palabras, sino que la sinodalidad realmente se pueda vivir, cumplir, transformar, ser parte de todo nuestro ser, de nuestro ser iglesia en Paraguay. Así mismo es, así como estaba diciendo Roque, dentro de la sinodalidad, en este trabajo sinodal que se estuvo haciendo también aquí en Paraguay, hemos visto justamente que estos abusos que se da, ¿verdad? No solamente es la parte sexual, sino también hay otras aristas muy importantes también al respecto. Además de lo que ya nos estaba contando aquí Edith, hermana Cintia, hay también algunos mecanismos preventivos que tenemos nosotros dentro del protocolo. Sí, así mismo. Desde hace años ya que como en el protocolo anterior, o el borrador, que se realizan formaciones a agentes pastorales para que ellos puedan conocer cuáles son las directrices, es decir, las limitaciones que ellos tienen como agentes pastorales, como sacerdotes, nosotras también como religiosas, cuáles son los riesgos o los acercamientos que son indebidos. Porque nosotros veíamos en los distintos cursos que a veces de repente el protocolo hacía con que la gente le tuviera miedo ya a ejercer la catequesis, por ejemplo, porque el protocolo decía no te acerques al niño, no le toques al niño, y sabemos bien que culturalmente eso es imposible, porque los niños se te acercan, te abrazan, están encima tuyo. Entonces, ¿qué está permitido y qué no está permitido? ¿Qué está bien y qué no está bien? ¿Qué es
hasta qué punto es el cariño que le podemos brindar a los niños y jóvenes es aceptable, y un toque es aceptable y qué no. Entonces, en el protocolo justamente establece esas ciertas directrices, tampoco, porque es un protocolo bastante corto como para que sea apto para la lectura y que la gente pueda leer, pero sí en los diferentes cursos y capacitaciones que ofrece el IPJ y que también como la Comisión y la Universidad Católica también viene ofreciendo, se habla de esto, de qué hacer, qué es bueno no hacer, y sería interesante que la gente, si tiene posibilidad de participar, que vaya participando y que se vaya interiorizando de esto, ¿verdad? Porque como decía la compañera Edith y decía yo también, la formación. Es necesario que nos formemos para conocer, saber y en base a eso saber cómo actuar en los distintos casos que se dan, ¿verdad? Porque el abuso sexual ciertamente se da, pero son mínimos. Hay muchos más casos de abusos de poder, de maltrato, entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿Cómo actuar? ¿Qué decir? ¿A dónde acudir? Entonces, así. Creo que de eso se trata cuando hablamos de protocolo. Es un lenguaje no muy manejado, un concepto no muy manejado en la sociedad paraguaya. Ñañiena es de cuáles son los procedimientos, ella ya puana ante determinados casos. Por ejemplo, Yeicuano, Hina, PTI colegio católico, PTI parroquia, catequista o país o profesor o profesora o recojágina algún tipo de problema que algún niño o manifesta o adolescente o jóvenes o personas vulnerables de que oñeñanduba ahí porque oye acercarse de determinada manera, oye embollarse de determinada manera, o pocógese de determinada manera, oye eso de determinada manera incómoda. Entonces, va ella para allá procederá, vean la protocolo, va ella para allá procederá. Entonces, es importante aclararle un poco a la gente, ya un poco ahí en el concepto popular. Hoy hay mecanismos dentro de la Iglesia, una directiva general de la Iglesia desde hace mucho tiempo, pero sobre todo bajo el pontificado del Papa Francisco hace 10 años, tolerancia cero a todo tipo de abusos dentro de la Iglesia. Pero ñañe mi eta opearé después de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos. Estamos nuevamente con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy en nuestro programa tenemos el tema prevención contra abusos a la niñez. Está con nosotros la hermana Cintia y Edith. Bueno, había una pregunta que Roque había dejado, ¿verdad? ¿Podías responder un poco, hermana y Edith, a esta inquietud que nos ha dejado Roque? Justamente como decía el doctor Roque, ¿qué hacer ante el conocimiento de estos hechos? Bueno, nuestra legislación también nos obliga a 48 horas, tenemos que denunciar, sobre todo si son casos de abusos. La Iglesia también en su protocolo establece que tenemos un plazo para notificar a las personas, y ante esto quisiera informarle a la teleaudiencia que la Conferencia Episcopal tiene su comisión, nosotras formamos parte de esta comisión, pero las diócesis también lo tienen, las diócesis, las congregaciones religiosas, instituciones educativas, todos ellos están llamados a tener sus propias comisiones, y ante el conocimiento de un hecho delictivo, sea de abuso sexual o de abuso de cualquier índole, abuso de poder o abuso, una vulneración de alguno de los derechos, entonces recurrir a esas personas. La mayoría de las diócesis ya publicaron quiénes son los referentes, los delegados o las referentes o las delegadas, porque hay diócesis que tienen mujeres como delegadas.
Entonces, a quienes poder recurrir justamente están en las páginas oficiales y es cuestión de preguntar y buscar asesoramiento, porque como decía, la formación hace rato que se viene dando, entonces las diócesis están muy avanzadas en esto de tener sus propias comisiones, así también las congregaciones religiosas. Entonces, tenemos donde acudir, no estamos solos y ante el conocimiento, animémonos a denunciar, porque a veces el silencio, el miedo es lo que lleva a que la iglesia también esté como está y se hayan cometido tanto estos delitos dentro de nuestra iglesia, para que se haya herido tanto a tantas personas. Entonces, no estamos solos, si sabemos algo, animémonos y denunciemos. Estas comisiones que estaba hablando la hermana tienen también las diócesis, pero a veces las diócesis tú se interés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una persona que está en una parroquia, en una comunidad, en una capilla, a quién tendría que recurrir? O también las parroquias van a tener su propia comisión de prevención. ¿Cómo, hermana, eso? Y en principio los párrocos son los referentes de las parroquias, pero en el caso de que sea el párroco el que comete estos hechos, hoy día hay formas, gracias a Dios que tenemos ese pequeño aparatito que es el teléfono celular y tenemos formas de comunicarnos, tenemos formas de informar y de asesorarnos, porque cada parroquia, gracias a Dios, tiene no solo el párroco, sino también tiene sus otros referentes, religiosos, religiosas o laicos, porque esto de la sinodalidad realmente también está dando sus frutos y se da ya un trabajo más compartido, un trabajo no tan centralizado, o en la mayoría de las diócesis, no tan centralizado en los párrocos y en el obispo, sino que también se va distribuyendo las actividades. Entonces, cada diócesis tiene estos referentes, cada parroquia también, y si son ellos quienes cometen estos abusos, bueno, ahí podemos llamar a gente de otra localidad o estamos nosotros también. La arquidiócesis, la conferencia tiene su grupo que dentro de poco también esperamos activar la secretaría de la comisión y también es un lugar propicio donde podemos acudir ante alguna necesidad. Edith, la víctima tiene prioridad absoluta. Eso la iglesia dice. Es decir, en primer lugar, tomar como verosímil por lo menos una denuncia. Pero por otro lado puede volverse un arma de doble filo esto. Dasha eiko pa ikoare o profesor Coare o catequista Coare, también existen las falsas denuncias. Eso implica que los procedimientos se hacen de una manera en salvaguardar a la víctima, pero también, incluso ese es un derecho constitucional, partir de la presunción de inocencia del que está siendo acusado. Entonces implica toda una investigación. ¿Cómo es eso? Ahí pueden hablar las dos si quieren, porque no sé un poco cómo funciona el asunto. Y bueno, ante todo, por supuesto que es tomar en consideración lo que la víctima, la persona presenta, ¿verdad? Ante todo, para nosotros eso no puede ser tomado a la ligera. Tenemos que considerar, y por supuesto que son las indagaciones también que se hacen consecutivamente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de denuncias que se realizan, sobre todo cuando hablamos de niñez, ¿verdad? Niñez y adolescencia, me atrevería a decir que pocos son los casos en los que hay otras intenciones. Más bien, justamente el tiempo que transcurre entre que una persona, un niño, un adolescente pueda lograr decir lo que le está pasando, lo que está viviendo, a veces no lo dice, a veces es el catequista el que se da cuenta, a veces es una persona de la comunidad que trabaja, es la que se da cuenta que ese niño, esa niña, ese adolescente, su comportamiento llama la atención, ¿verdad? Entonces, por supuesto que desde allí es también nuestra obligación y es ese cuidado que nosotros tenemos que tener en todos los ámbitos. ¿Cómo nosotros hacemos también para que ese cuidado llegue también inclusive al agresor? Ese creo que es una arista todavía tan difícil de hablar, ¿verdad? Porque siempre bueno, quien es madre, quien es padre de familia, ¿verdad? Nos toca muy fuertemente, bueno, cómo reaccionamos, cómo hacemos. Sin embargo, también se nos pide en la iglesia de tener esa presunción de inocencia, como dice usted, ¿verdad? Pero sobre todo es también el cuidado hacia una dignificación de la persona,
hacia una investigación que sea realmente auténtica, que se lleve con todas las cosas que nos pide la ley, que nos pide la Iglesia, que nos pide la caridad cristiana, ¿verdad? Porque ante todo creo que para nosotros como laicos dentro de la Iglesia se nos pide eso, la caridad cristiana, y la caridad es el amor, y el amor es descubrir esa mirada en la cual justamente aquello que está faltando es el amor, la empatía. ¿Qué está pasando? Yo creo que nosotros también como padres de familia tenemos que cuestionarnos eso. Muchas veces estamos muy acelerados, seguimos con tantas cosas que tenemos que hacer para darle a nuestros hijos, pero quizás lo que no le damos mucho es el tiempo. Es esa mirada después de salir del colegio, después de salir de su escuela, ¿cómo vuelve a casa? ¿Cómo está? Después de haberse encontrado con sus amigos, después de haberse ido a un 15 años, porque estamos hablando de niños, adolescentes, personas vulnerables. Entonces, esa mirada de ternura, esa mirada de empatía, esa mirada que ve más allá de lo que uno ve, es lo que se nos pide también a nosotros, ¿verdad? Y como laicos yo creo que esa es la característica que tenemos que empezar a desarrollar también. Realmente muy buena la acotación que nos hace justamente Edith. Yo les cuento que estoy acompañando también en la pastoral a la Facenda de la Esperanza, donde tenemos a las mujeres que han caído también en las drogas, en las adicciones, que tenemos acá en Ñemby. Y yo suelo hablar con las chicas y justamente lo que estaba manifestando Edith, que caen justamente en las drogas, en los vicios, porque no encuentran esa ternura en su casa, ¿verdad? El buen trato, que la mamá o el papá le pregunte cómo está, entran en su cuarto, no salen más. Y bueno, el Papa nos habla mucho justamente ahora de la pastoral de la ternura. Edith, yo sé que también hizo un curso en el CELAN sobre esta pastoral de la ternura. ¿Qué más podría decirnos, Edith, al respecto? Y primero que nada, es una llamada para todos, como dijimos, ¿verdad? La ternura es, en el fondo es el amor de Dios, es la mirada de amor, es la mirada de cuidado, es la mirada de atención de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero no solamente eso, Ignacio y Roque, es la mirada que nosotros estamos llamados a tenerla con todas las personas con quienes nos encontramos. Nuestra sociedad cambiaría, nuestro Paraguay cambiaría si nosotros tuviéramos una mirada de ternura, porque la ternura tiene que ser bien entendida también. La ternura no es la que nosotros pensamos que manifiesta una debilidad, ¿verdad? Al contrario, la ternura es equidad, es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a un niño? Es la atención, el amor, el cariño, la contención, también los límites claros. Muchas veces nos cuesta a nosotros poner límites claros o estar de acuerdo quizás papá y mamá en los límites que se ponen a los niños, a los adolescentes. Todos sabemos que cuando nosotros estamos hablando de ternura y de buen trato, es un decir cero violencia y 100% ternura. O sea, teníamos la semana pasada justamente a uno de los expertos de este curso de ternura y buen trato dentro del CELAN y el CEVITEPAL, que nos decía, nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, cero violencia y 100% ternura. Y ternura visto desde ese lado, desde ese ámbito que es dar a cada uno lo que le corresponde, desde el cuidado, el amor y también desde la justicia. Decía que bueno, nuestro país puede cambiar tanto si nosotros empezamos a cambiar nuestros tratos, que los tratos sean humanizados. Muchas veces parece que perdemos de vista que somos llamados al amor, a la ternura. Entonces, que ese trato humanizado sea el que nos caracterice a cada uno de nosotros en nuestro país. Muy bien, hermana Cintia, te toca a vos cerrar con alguna cuestión que quieras transmitir a esa inmensa cantidad de familias y personas que están mirando el programa en estos momentos. En 1 minuto y medio, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje quisieras dejarle desde la conferencia episcopal y su comisión de prevención de abusos?
Bueno, y primero nada más que desde la comisión estamos para apoyarles, como les decía, no están solos, nunca se sientan solos. Como decía Edith, todos merecemos un buen trato y crear esa cultura del buen cuidado, es el término que utilizamos mucho también en las formaciones que vamos dando, depende de cada uno de nosotros y es justamente lo que buscamos desde la comisión de protección, crear esta cultura del cuidado con los distintos cursos, capacitaciones y formaciones que vamos dando. Porque los niños, jóvenes y personas vulnerables realmente merecen tener ese espacio de contención para que no suceda. Pero en el caso que suceda estos hechos que lastimosamente marcan para siempre a las personas, porque nos toca acompañar casos donde verificamos realmente de que en el caso de que se cometan estos abusos, sobre todo si son sexuales, las personas quedan marcadas y quedan marcadas de por vida. No hay psicólogo, psiquiatra que pueda curar, sanar esa herida, es una herida que queda para siempre. Entonces, si sabemos de que se cometieron estos hechos o si estos hechos se cometieron con nosotros, no tengamos miedo de denunciar, repito, no están solos, no estamos solos. Está la justicia civil que tiene su proceso, tiene su procedimiento, cuestionable o no, pero tiene su procedimiento y la iglesia también tiene el suyo. Entonces, de nuestra parte, de la conferencia, apoyarles, estamos para apoyarles, para acompañarles y no están solos, repito, no están solos. No están solos. Con eso nos despedimos, Ignacio. Así es, Roque. Que tengan ustedes, gracias Edith, gracias Cintia, a la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo camino a la Navidad.